Para encontrar las causas del ascenso del nazismo al poder, debemos remontarnos al conflicto bélico anterior. Alemania empezó a existir como Estado en 1870. Esto hizo que estuviese en desventaja con países como Francia o el Reino Unido, que ya habían consolidado un imperio colonial con las ventajas que eso les daba en cuanto a riquezas y recursos. A este factor hay que añadir los pactos como el que tenía el imperio alemán con el austrohúngaro o Francia con el imperio ruso, que acabaron llevando una guerra que pocos querían pero nadie supo evitar. La Gran Guerra, que duró de 1914 a 1918, fue la primera en la que la matanza de soldados se convirtió en un proceso industrial, al incrementarse la eficacia y la potencia del armamento empleado. Millones murieron por unos objetivos que la propaganda les aseguraba que eran vitales para sus respectivas patrias. Esas muertes pesaron mucho en las conciencias nacionales, tanto de los ganadores que querían venganza y compensaciones, como la de los derrotados, que se negaban a admitir que todas esas vidas se hubieran sacrificado para nada. Aunque cuando las fuerzas republicanas derrocaron al emperador y firmaron el armisticio, la guerra estaba ya perdida para los alemanes. Muchos consideraban que Alemania había permanecido invicta en el campo de batalla, pero había sucumbido a una puñalada por la espalda. En 1917, el Imperio Ruso, uno de los contendientes que luchaba contra los alemanes y sus aliados, vio como una gran parte de su población se levantó contra el poder de los zares. El partido bolchevique, liderado por Lenin y de ideología marxista, consiguió hacerse con el poder en la Rusia surgida después de la revolución. Además de sacar a su país de la guerra, los bolcheviques llevaron a cabo una política económica y social que sembró el miedo entre el poder económico de otros países. Corrientes como el nazismo o el fascismo se alimentaron de este miedo. Pese a que el advenimiento de la República de Weimar había sido obra de los socialdemócratas, el primer gran obstáculo que ésta encontró fue un levantamiento de las izquierdas que querían para Alemania un sistema de gobierno parecido al de la recién creada Unión Soviética. El levantamiento espartaquista de 1919 pretendía ser la mecha de una revolución en todo el país, pero fue aplastado por los esfuerzos combinados de los socialdemócratas, lo que quedaba del ejército y los Freikorps. Hebert, el nuevo presidente socialdemócrata, pidió en uno de sus primeros discursos a los aliados que sean conscientes de la fragilidad de Alemania en el pacto de los acuerdos de paz. Aunque era una petición legítima, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia y el resto de los países que habían visto a millones de sus jóvenes morir por una guerra que consideraban causada por Alemania, no estaban dispuestos a quedarse sin resarcimiento. Los alemanes fueron a Versalles a negociar y se encontraron con que sus enemigos, especialmente Francia, querían imponer unas condiciones durísimas. Aparte de ceder todas sus colonias de ultramar, por otro lado no muy abundantes, Alemania tuvo que ver cómo Francia se hacía con la región de Alsacia y Lorena, y cómo una de sus mayores zonas industriales, la del Saar, quedaba bajo supervisión internacional. Además se dio territorio a Bélgica, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Lituania. También se vio obligada a doblegarse ante la desmilitarización de la zona del Rin y a que se prohibiese su unión con Austria, el otro gran país de habla alemana. Alemania perdió el 13% de su territorio europeo y una décima parte de su población, entre 6,5 y 7 millones de personas. También se exigió a Alemania una compensación económica por la guerra y se insertó una cláusula en el Tratado de Versalles, según la cual los alemanes debían reconocer que ellos habían causado la guerra. La crisis económica, junto con la frustración de los soldados desmovilizados y el miedo a una revolución comunista, crearon el caldo de cultivo perfecto para que surgieran los movimientos ultranacionalistas. Uno de ellos desembocó en la creación del Partido Obrero Alemán, fundado en Múnich en enero de 1919 por un cerrajero ferroviario llamado Anton Dressler. Como muchos de los partidos de corte similar que florecieron en la Alemania posbélica, este nuevo partido partía de un mensaje ultranacionalista y anticomunista, pero también anticapitalista. Este último rasgo se debía en parte a que sus seguidores asociaban los males del capitalismo a otro de sus principios fundacionales, el antisemitismo. El odio a los judíos, muy arraigado en ciertos ámbitos europeos, se alimentaba de la idea de que el poder económico judío, con banqueros como los Rothschild, movía los hilos del mundo. El partido habría pasado al olvido si no hubiese sido porque el ejército, que estaba recopilando información sobre organizaciones políticas sospechosas de promover el comunismo o el socialismo, encargó su investigación a un veterano de la guerra, el cabo Adolf Hitler. Pese al nombre del partido, Hitler se encontró con una organización que compartía su visión del mundo y de las causas de la derrota alemana en la guerra.
Italia había visto morir a 500.000 de sus soldados, más de 1 millón de heridos para obtener unas ganancias territoriales muy inferiores a las esperadas. Esto, unido a la crisis económica en la que estaba sumido el país, creó un gran malestar tanto en la clase media como entre los campesinos. Algunos creían que había que llevar el país al comunismo, otros, ferozmente anticomunistas, vieron en el fascismo ultranacionalista y militarista de Benito Mussolini la solución a sus problemas. Con sus milicias paramilitares, los camisas negras, los fascistas organizaron en 1922 la marcha sobre Roma, tras cual el rey Víctor Manuel III entregó plenos poderes a Mussolini. Después de que Hitler interviniera en una de las reuniones del partido, su energía y su oratoria hicieron que no tardara en hacerse con el control de la organización, que fue rebautizada en 1920 como Partido Nacionalista Obrero Alemán. Hitler también formuló un programa de 25 puntos que fue la base ideológica del partido. En él instaba el abandono del Tratado de Versalles y la expansión del territorio alemán, además de culpar a los judíos de la mayor parte de los males de Alemania. Hacia 1921, el control del partido estaba completamente en manos de Hitler. Bajo su mando, el partido nazi, como pronto fue conocido, creció rápidamente, sobre todo en Baviera. Muchos de los que se afiliaron al partido eran veteranos como Hitler, debido al ambiente de violencia que caracterizaba los mitines del partido y a los enfrentamientos con los militantes de organizaciones de extrema izquierda. Fue creada una organización paramilitar, la sección de asalto, más conocidas como la CSA. En 1923, Hitler y sus seguidores consideraban que tenían suficiente fuerza como para perpetrar un golpe de estado. El Putsch de Múnich, que pretendía ser la mecha que prendiera una insurrección nacional contra la República de Weimar. El golpe fue un fracaso. El partido nazi fue temporalmente prohibido y Hitler fue encarcelado. Estuvo poco más de un año, cuando la condena había sido por 5 años. Aparte de servirle para escribir Mein Kampf, su manifiesto ideológico, Hitler empleó su periodo en prisión para reflexionar sobre la estrategia de su partido. En lugar de llegar al poder a través de la violencia, debería hacerlo a través de las urnas. Con este objetivo, el partido pasó de tener 25.000 miembros en 1925 a 180.000 en 1929. Pero fue la Gran Depresión, que empezó a finales de 1929, la que llevó a muchos alemanes descontentos al nazismo. El partido pasó de tener 800.000 votos en las elecciones parlamentarias de 1928 a 14 millones de votos en las de 1932. Cuando el empleo empezó a azotar a Alemania, el respaldo al partido nazi se resintió. Obtuvo unos 12 millones de votos, una tercera parte del total, en las elecciones de 1932. Sin embargo, Hitler, que por aquel entonces contaba ya con importantes apoyos de empresarios y poderes fácticos, consiguió convencer al presidente de la República, Paul von Hindenburg, de que le nombrara canciller el 30 de enero de 1933. A partir de este momento, Hitler utilizó todos los métodos a su alcance para conseguir que su poder fuera absoluto. Las elecciones del 5 de marzo de 1933, precipitadas por la quema de la sede del parlamento alemán, el Reichstag, dieron al partido de Hitler el 44% de los votos. Pese a que no era la victoria rotunda que esperaba, Hitler de nuevo maniobró para conseguir que el Reichstag le diera plenos poderes el 23 de marzo de 1933, momento en el que proclamó difunta la República y aplaudió la llegada del Tercer Reich. Poco después, su gobierno declaró ilegales al resto de partidos políticos y cuando murió Hindenburg en 1934, Hitler adoptó el título de Führer, aglutinando el poder civil y el militar. Después de imponer que todos los funcionarios fuesen obligatoriamente miembros del partido, Hitler, siguiendo presiones del ejército, hizo una depuración del ala más izquierdista del Partido Nacionalista, vinculados a la CSA y a su líder Ernst Röhm. Tanto él como muchos otros murieron en la conocida como Noche de los Cuchillos Largos. A partir de este momento, el partido se hizo omnipresente y pasó a controlar todas las actividades políticas, sociales y culturales del país, creando organizaciones para jóvenes, mujeres y trabajadores, con la Gestapo como policía secreta y las SS, escuadras de protección, como brazo armado y represor. Posteriormente, Hitler giró su objetivo hacia quien consideraba el enemigo interno del pueblo alemán,
la comunidad judía. En un edicto promulgado en Nuremberg el 15 de septiembre de 1935 se redefinió la nacionalidad alemana y se prohibieron las relaciones entre judíos y arios. La persecución que habían sufrido los judíos por parte de los escuadrones del partido nazi no hizo más que empeorar con Hitler en el poder. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, marcó el inicio de una persecución sistemática con el saqueo y destrozo de comercios, propiedades y sinagogas judías, docenas de muertos e incontrolables heridos. Una vez en el poder, los nazis pusieron en marcha un extenso programa de obra pública para combatir con éxito el elevado índice de desempleo que castigaba a Alemania, que se redujo de más de 6 millones de parados en 1933 a unos 2,6 millones a finales de 1934. A partir de 1935, cuando Hitler hizo realidad su promesa de revocar los efectos del Tratado de Versalles, se activó una política de rearme masiva, que conllevó un descenso aún mayor del desempleo. Por otra parte, el nivel de vida apenas mejoró, ya que la mayor parte de los recursos nacionales debían ir destinados a la creación de una temible fuerza militar. Ya en 1933, Alemania se había retirado de la Liga de las Naciones, alegando que era una institución hipócrita y que los demás países que la formaban no se habían desarmado como así lo había hecho Alemania. En 1935, el Tercer Reich recuperó mediante un referéndum la región del Sarre, y al año siguiente remilitarizó la zona del Rin en contra de lo estipulado en el Tratado de Versalles. El hecho de que Hitler siguiera una política de hechos consumados y no recibiera una respuesta contundente hizo que su ambición creciera ante la debilidad que mostraba sus potenciales adversarios. Además, firmó pactos con varios países para reformar su posición, firmó pactos de apoyos militar con Italia y con Japón, pero también con el Reino Unido, acuerdo naval de 1935, un hecho que sembró la desconfianza entre países anteriormente aliados de los británicos. Los vínculos con Italia se estrecharon cuando las dos naciones participaron activamente en la guerra civil que había estallado en España en julio de 1936. Bajo el pretexto de luchar contra el comunismo, ambos países, sobre todo Alemania, pusieron a prueba su maquinaria de guerra al servicio del general Francisco Franco, el militar reaccionario que se había sublevado contra la República Española. El apoyo ítalo-alemán sería crucial para su victoria final. El pacto cada vez más estrecho de Alemania con Italia también sirvió a Hitler para consolidar uno de sus objetivos declarados: anexionar Austria, su país natal, a Alemania. Mussolini había sido el principal opositor de la anexión, pero en 1938 acabó cediendo ante Hitler. En principio debía celebrarse un referéndum sobre la anexión, pero el Führer prefirió no tomar ese riesgo y las tropas alemanas entraron en Austria el 12 de marzo de 1938, un día antes de que se celebrara el plebiscito. Una vez más, las potencias europeas hicieron poco más que levantar enérgicas protestas. La siguiente pieza en caer fue Checoslovaquia. El Führer utilizó las peticiones de mayor autonomía de la minoría alemana de la zona de los Sudetes para reunirse con Gran Bretaña, Francia e Italia en Múnich y conseguir que este territorio fuera incorporado al Tercer Reich. Ignorando una vez más lo pactado, el Führer ocupó también los territorios de Bohemia y Moravia. La afirmación del primer ministro británico Neville Chamberlain de haber conseguido paz para nuestros tiempos había quedado en evidencia. El Führer se preparó entonces para su siguiente objetivo: Polonia. La caída de la bolsa de valores norteamericana a finales de octubre de 1929 como consecuencia de un pánico económico generalizado. Este hecho provocó que muchos ciudadanos quisieran recuperar su dinero rápidamente y que los bancos no tuvieran más opción que declararse en quiebra. El desplome del mercado bursátil fue uno de los motivos principales que provocó la Gran Depresión. Aunque hubo otros factores que contribuyeron a la desaceleración económica, los más destacados en Estados Unidos eran un sistema bancario debilitado, el colapso en los países agrícolas que habían tocado fondo unos años antes y la sobreproducción industrial que causaba la acumulación de existencias. Este país pasó de ser el mayor productor y exportador mundial de materias primas, mercancías industriales y alimentos a ver cómo su Producto Interno Bruto se reducía en un 30% en tan solo un mes. A medida que la recesión hacía estragos en la economía, muchas personas se quedaron sin trabajo y perdieron los ahorros de toda una vida sin acabar de entender los
motivos. Las cifras de desempleo pasaron de los 4,3 millones en 1930 a los casi 13 millones de principios de 1933, un 25% de la población. Incluso aquellos que lograron mantener sus puestos de trabajo tuvieron que afrontar grandes recortes salariales y pasaron por muchas dificultades para mantener a sus familias, sobre todo en las zonas rurales. Entre 1929 y 1939, la Gran Depresión tuvo efectos devastadores en todo el mundo. Fue la crisis más longeva y profunda que había afectado a Occidente hasta ese momento y ponía por primera vez en entredicho los postulados de la sociedad industrial. Las consecuencias nos hicieron esperar y la mayoría de gobiernos propusieron reformas financieras, además de nuevas regulaciones en las políticas capitalistas. A pesar de que el problema se inició en los Estados Unidos, los efectos sociales, culturales y económicos se extendieron por doquier. Inicialmente, el presidente Hoover afrontó la recesión económica apostando por la mínima interferencia gubernamental en la economía de los Estados Unidos. Creía que la asistencia directa a la población debilitaría su carácter individualista, provocaría que se perdiera la ética del trabajo tan propio del país y generaría una dependencia de las ayudas estatales. Sin embargo, en 1931 aceptó intervenir en la economía. La Reconstruction Finance Corporation de 1932 autorizó el préstamo de $2.000 millones a bancos, ferrocarriles y otras empresas privadas. En julio de ese mismo año, el gobierno federal asignó 300 millones a los primeros proyectos de ayuda y a obras públicas de la nación. Para muchos, estas iniciativas llegaron demasiado tarde. En noviembre, Franklin Roosevelt fue elegido presidente con un 57,4% de los votos y puso en marcha el New Deal. Después de que el mercado bursátil de los Estados Unidos se desmoronara, el país empezó a reclamar a diversos países europeos los préstamos que les habían concedido en la última década, con el objetivo de rehacer su economía y mantener su posición privilegiada en el mundo. Alemania fue uno de los grandes afectados por esta crisis. Había pedido dinero al gobierno norteamericano para hacer frente a la inflación y a las sanciones que le imponían el Tratado de Versalles. Inmersa en este ambiente de inestabilidad, Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank, se comprometió a iniciar el pago de las deudas contraídas en un plazo de tan solo 90 días, pero no pudieron hacerlo tan deprisa. Una de las cuestiones todavía por dilucidar es por qué Alemania decidió pedir ayuda económica a los Estados Unidos después de la Gran Guerra. Realmente en aquel momento no pudo contar con el apoyo monetario de otros países europeos, puesto que tanto Inglaterra como Francia seguían recuperándose de los estragos de la contienda. Además, el crack de 1929 tendría grandes consecuencias en su industria. Por otra parte, Rusia abordaba sus propios problemas internos y se embarcaría en los planes quinquenales de Stalin para levantar su industria sin depender del exterior. Esta situación mundial tan desesperada hizo que la tasa de desempleo en la República de Weimar aumentara de manera dramática, de 650.000 personas en 1928 a más de 6 millones en 1933, y que la sociedad se viera sumida en una gran crisis financiera de manera colateral. Estos factores hicieron que muchos ciudadanos alemanes se sintieran insatisfechos con las políticas de su país. Veían perder sus empleos, les resultaba prácticamente imposible mantener sus hogares y apenas podían comprar alimentos en el mercado para subsistir. No en vano, la escasez de comida y de bienes básicos hacía que los precios aumentaran más allá de sus posibilidades. El gobierno alemán intentó poner en marcha un paquete de ayudas sociales para combatir los efectos de la depresión y de las resoluciones posteriores a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que la situación empeoraba en las calles, los ministros se vieron obligados a recortar todos los fondos destinados a mejorar el bienestar de la población, ya que la república se encontraba en bancarrota. El resultado fue devastador, con un aumento de los impuestos y una reducción de los salarios nunca vista hasta entonces. Este escenario contribuyó a que el partido nazi empezara a ganar popularidad entre la mayoría de los ciudadanos descontentos con las acciones de la República de Weimar. Fue entonces cuando el Führer empezó su escalada imparable hacia el poder mediante soluciones radicales para frenar la crisis económica y encontrar una salida a la encrucijada en la que se encontraba el país. En su discurso también defendía que los alemanes tuvieran los mismos derechos que el resto de naciones y prometía hacer caso omiso de las cláusulas del Tratado de Versalles. Esta declaración
declaración de intenciones le reportó un apoyo popular masivo al apelar directamente al orgullo nacional. Asimismo, estaba a favor de recuperar y potenciar su ejército, un elemento que desempeñaba un papel muy importante en la identidad germana. Todo esto llevó a la victoria del partido nazi en las elecciones de 1933 y marcó el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. La firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 en París supuso la culminación de todas las negociaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial. En el artículo 231, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra, se indicaba que Alemania era la responsable directa de todos los daños ocasionados por la contienda y que su gobierno debía pagar los costes de reparación a determinados países europeos. Entre los beneficiarios se encontraba Francia, que entonces reclamaba una serie de normas para limitar el potencial alemán a fin de que no volviera a tener una posición de superioridad económica y militar en el viejo continente. También exigía a la República de Weimar la devolución de las tierras que Alemania se había anexionado, la supresión de todas sus colonias y la creación de una zona desmilitarizada junto a su frontera. Todas estas imposiciones se percibieron como una gran humillación en el país germano y su economía se resintió de manera evidente. Era imposible hacer frente a los elevados pagos que le exigían. Los expertos afirman que el declive del gobierno fue clave para el auge y la consolidación del Tercer Reich.